Dios es suficiente y en su amor y su gracia nos apoyamos. Le invito, hermanos, a que me acompañen a leer la palabra de Dios. Se encuentra allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 20. El título de este mensaje es: La resurrección de Cristo es las primicias. Lo digo otra vez: la resurrección de Cristo es las primicias. Déjenme hacerle esta introducción para mostrar la diferencia entre el significado de las primicias en el antiguo pacto y lo que representan las primicias en el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. El antiguo pacto o testamento, las primicias tenían que ver con lo que el pueblo traía para ofrecer al Señor allí en el santuario. Al llegar el tiempo de la cosecha, el pueblo iba al campo que había trabajado, sembrado, y allí escogía los mejores frutos de la tierra. Tiempo de la cosecha. Y esos frutos que levantaba de ese campo que estaba dando resultado, ese fruto era llevado al santuario y ofrecido a Dios. Lo que presentaban ellos a Dios era entonces las primicias, los primeros y los mejores frutos de la labor que habían realizado y de la cual la tierra había mostrado su beneficio. Y todo esto que ellos ofrecían era consecuencia de algo en lo cual antes habían sido bendecidos. La tierra es del Señor y Dios le ha dado capacidad a la tierra para que la semilla germine, la plantita crezca y el fruto aparezca. Y todo eso es el resultado de la obra de Dios en su creación. Así que ellos, siendo bendecidos, reconocían que ese fruto era el resultado de la obra que Dios antes había hecho a su favor. Se dice que todo varón israelita, antiguo pacto, recogía el fruto de la tierra específicamente en concordancia con las fiestas que se celebraban. Había 3 fiestas más importantes para el judío, muchas otras también, pero 3 eran muy importantes. En esas 3, en la primera, que era la fiesta de los panes sin levadura, la cual se realizaba en coincidencia con la Pascua, la cual está próxima. En esa fiesta ellos presentaban la primicia de la cosecha de cebada, porque era el tiempo de la cebada. Unos días después, aproximadamente 50 días, cuando se producía la fiesta de las semanas, que luego se conoció a través de la promesa del Espíritu Santo como el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, entonces ellos llevaban a la casa del Señor las primicias del trigo. Primero de la cebada, segundo del trigo, y finalmente la tercera fiesta más importante, que era la de los tabernáculos, en donde ellos hacían memoria del tiempo que anduvieron por el desierto, habitando en chozas como peregrinos. Entonces ellos recordaban ese evento porque Dios había estado con ellos y los había protegido. Y como testimonio, en esa ocasión ellos llevaban las primicias de la vendimia.
el fruto de la uva. De esta manera, ellos nunca llegaban a la casa del Señor con la mano vacía. Siempre tenían un fruto que ofrecer a Dios para honrar su santo nombre y darle gracias por la bendición que Él había obrado. De tal manera que la ofrenda de las primicias en el antiguo pacto era equivalente a un sacrificio de acción de gracias y de consagración, a través del cual, en esa ofrenda, ellos estaban santificando el resto de la cosecha. En el Nuevo Testamento, el concepto de las primicias cambió. Para los cristianos, las primicias, ahora a través del nuevo pacto, consisten primeramente en lo que Dios proveyó en Cristo para la salvación y una vida espiritual fructífera. Lo voy a repetir otra vez. En el nuevo pacto, las primicias para los cristianos consisten primeramente en lo que Dios proveyó en Cristo para la salvación y la vida espiritual fructífera. Según el testimonio del Nuevo Testamento, las primicias adquieren entonces un nuevo significado, y el enfoque de las primicias en el nuevo pacto está colocado en la persona de Jesucristo, quien es Él, como bien señala la palabra, el primogénito. Jesucristo es el primogénito, el que tiene la preeminencia en todo en su creación. Y Él, en Cristo, están reunidas las primicias que como anticipo fueron dadas por medio de la manifestación de la resurrección. Cristo entonces es las primicias de la resurrección. Y eso significa que Dios, a través de la resurrección de Cristo, está garantizando la resurrección de aquellos que han puesto su confianza, su dependencia en Él y han decidido caminar día a día junto al Señor, avanzando hacia esa meta de gloria que es Cristo en nosotros, la cual un día va a ser mostrada en plenitud por la obra transformadora que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos estará manifestando en la vida del creyente, llevándonos a una experiencia de gloria, donde este vaso de barro que se desgasta, que se destruye, que está envejeciendo, va a ser transformado en un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Por lo tanto, Cristo, la resurrección de Cristo, es las primicias, y está el Señor dando testimonio de que los hijos pueden confiar en el cumplimiento de esa promesa que es viva en Cristo Jesús el Señor. Dicho esto, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y leemos allí la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué,
el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. 3 también, en los cuales se muestra la obra de Dios consumada, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, y dice por el cual también sois salvos. Pero entonces Pablo añade algo, dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y acá empieza a tomar relevancia esa palabrita que hoy utilizó mi esposa en el inicio de la reunión. Perseverancia. Perseverancia. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Y acá esta expresión crea un conflicto. Estuve buscando qué opinan otros teólogos, porque cuando Pablo está escribiendo dice los 12, ya Judas no estaba. Probablemente se esté refiriendo al evento en la ascensión del Señor, cuando ya había sido designado por el grupo de los discípulos que quedaron el sucesor, quien ocuparía el lugar de Judas. Lo cierto es que cuando vemos en el relato del Evangelio los testimonios de las apariciones del Señor luego de su resurrección, cuando Él llega el primer día a esa casa donde ellos estaban encerrados, escondidos de la vista de los demás, había 2 que faltaban. Uno era Tomás, quien dijo, si no veo y pongo mi dedo en la llaga, me cuesta creer. Y el otro era Judas, que ya se había suicidado. Entonces hay teólogos que especulan que esta expresión de Pablo probablemente pudo estar referida a que en el concepto de la gente, ese grupo selecto que acompañó al Señor durante su ministerio, era identificado como los 12, y a causa de eso quedó esa expresión. Cualquiera sea la forma, podemos nosotros entender que lo que Pablo está describiendo es un hecho real. Y avanzamos, y dice, se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No hay en los evangelios testimonio de ese evento, pero evidentemente que todos aquellos que empezaron a escuchar el testimonio de los que pudieron comprobar personalmente la resurrección de Cristo, se unieron en la expectativa de poder ellos mismos ver la gloria de Dios, y evidentemente que esa iglesia que estaba dando sus primeros pasos como un bebé, estaba expectante de lo que Dios quería revelar a sus corazones, y probablemente en una de esas ocasiones hubo ese número de personas, 500 hermanos a la vez. Hablo de una iglesia que en verdad estaba activada por el Espíritu Santo.
la mayoría de los cuales, dice Pablo, viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Este Jacobo quién es? Es importante. ¿Quién es este Jacobo? Cuando Pablo está escribiendo esta carta, si no me equivoco, lo está escribiendo al final del segundo viaje misionero o al principio del tercer viaje misionero. Y en ese tiempo, Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, ya había sido muerto. Fue martirizado por Herodes. Y pronto también estuvo Pedro para sufrir el mismo final, pero intervino Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, relata ese evento. Entonces, este Jacobo, ¿quién era? Uno que estaba reunido con aquellos que volvieron del monte donde habían visto la ascensión del Señor y reunidos en el lugar donde se congregaban, allí buscaban juntos el rostro de Dios y esperaban el cumplimiento de la promesa. Y entre ellos está mencionado la madre del Señor, que tenía la misma expectativa que todos ellos, de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, afirmando su vida en el testimonio de la salvación que Jesucristo el Señor había revelado. Y además de la madre del Señor, también se encontraban sus hermanos, los cuales en el libro de Hechos, el capítulo 1, da evidencia de que sus hermanos creyeron solo después de la resurrección. Este Jacobo es probablemente el hermano del Señor, no uno de los 12, porque aquel que formaba parte de los 12 ya había muerto. Era el hermano del Señor, el que escribe Santiago. Seguimos. Se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. La humildad de Pablo, ¿no? Reconociendo que en sí mismo no había ningún mérito. Y él lo dice enseguida, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero, y este pero me gusta, porque introduce el efecto de la gracia que es multiplicador. 3 veces en el mismo texto, Pablo hace referencia a la gracia, la cual multiplica la bendición que viene de parte de Dios en la victoria de la cruz. Tiene un efecto multiplicador que se extiende a través del tiempo y llega generación tras generación, obrando vida en el nombre de Jesús. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Y acá vemos la fe aplicada en el testimonio de esa gracia maravillosa, la cual la hace relevante a la fe. Aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Y entonces ahora Pablo se va a detener en esta obra preciosa de la resurrección. Ahora bien, dice versículo 12, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo sabía que entre el mismo grupo de judíos había un grupo separado, muy religioso, identificado como una secta, ya que en algún sentido ellos iban en contra de la verdad de Dios,
negando la eficacia de la palabra, conocidos como los saduceos, los cuales negaban la posibilidad de la vida eterna en el cuerpo. Y además de esto, Pablo estaba consciente de que en el mundo de la época había un movimiento que tenía mucha influencia en la mente de los hombres y por lo tanto trastornaba el pensamiento de ellos. Ese movimiento era el de la filosofía. Y dentro de la filosofía existía una idea que era el dualismo. El dualismo proponía que el espíritu es bueno, pero la materia, esto, es malo. Por lo tanto, para el dualismo era muy fácil negar la posibilidad de la resurrección y vida eterna para el cuerpo. Y Pablo está confrontando esos elementos, esos argumentos humanos que van en contra de la palabra y que pueden muchas veces trastornar el concepto de fe a causa de algo que se introduce en el pensamiento y deforma el sentido de la palabra de Dios. Versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ahora Pablo se pone al nivel de la razón utilizada por estos movimientos filosóficos. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si no hay resurrección, testificamos que Dios resucitó a Cristo y en verdad no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Toda la argumentación que utiliza Pablo para confrontar la idea de esos grupos que tenían su propia concepción de la vida. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque estamos creyendo en algo que no es real, que es falso. Pero entonces Cristo, para derribar esos argumentos, pone el testimonio de la verdad de Dios, que está por encima de toda ideología humana. Y entonces dice el versículo 20, sepan, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. No importa lo que el hombre piense, lo que él quiera pensar, no importa, definitivamente lo único valioso y relevante es lo que Dios ha mostrado en Cristo, y es que Él ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aleluya. Él es el anticipo de la resurrección en el día final. Cristo es la garantía. Él es las primicias. Allí, en este pasaje, los primeros 4 versículos, vemos cómo Pablo pone énfasis en la esencia de las buenas nuevas. ¿Cuál es la esencia de las buenas nuevas del Evangelio? Es la persona y la obra de Jesucristo. Y así debe estar el enfoque del Evangelio que creemos y predicamos, en la persona y en la obra de Jesucristo. En ese sentido, Pablo describe allí, al iniciar este capítulo 15 de 1 de Corintios, que en el contenido del Evangelio
se destacan tres hechos fundamentales. Uno es la muerte, el otro es la sepultura, con lo cual queda completamente desligado toda posibilidad de que haya ocurrido allí en la cruz un desmayo y Cristo luego se recuperó. No, Él fue al sepulcro, su cuerpo definitivamente estaba muerto y fue colocado en la sepultura. Entonces Pablo dice, hay tres hechos: su muerte, su sepultura y la resurrección del Mesías, la cual, como bien señala Pablo allí en los versículos 5 en adelante, tuvo innumerables testigos. Testigos que coincidían en un hecho: Cristo resucitó. Aleluya. ¿Cuál es el beneficio del Evangelio entonces? El Evangelio de Jesucristo es sin lugar a duda la clara evidencia del poder de Dios que está activo. No es un poder que obró allí 2000 años atrás. El poder de Dios está activo hoy. Cristo es la primicia. Mas todos aquellos que ponen su confianza en Él tienen esta esperanza de gloria, porque el poder de Dios está activo. ¿Para qué? Para traer la experiencia de la salvación en la vida de todo aquel que cree y recibe el testimonio de Dios en Cristo. ¿Cuál es el testimonio de Dios en Cristo? Que en Él, en el Mesías, en el Señor, hay perdón, hay salvación y hay también el maravilloso regalo de la vida eterna, la cual incluye este último evento en el proceso de la transformación. Nuestro cuerpo vestido con las vestiduras nuevas, que es un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Este es el beneficio del Evangelio, y en el cual nuestra fe tiene que estar firme. Salvación que nos reconcilia con Dios mediante el perdón de pecados, pero que al mismo tiempo también nos ofrece y nos hace partícipe del regalo de la vida eterna. Pero para Pablo, declarar esto era importante, reafirmar aquel concepto de la resurrección. ¿Por qué? Porque es necesario que esa gracia manifestada por medio de la obra de Cristo en la cruz no tenga un efecto que en el tiempo se diluya, que sea vano y estéril. El beneficio del Evangelio es traer a nuestras vidas la fortaleza de la fe, en la cual por medio del poder del Espíritu Santo somos llamados a permanecer en el Evangelio. ¿Y qué es permanecer en el Evangelio? Permanecer en el Evangelio es ser perseverante e constante en buscar a Dios para caminar con Él, unidos a Cristo, andando con Él en obediencia a su palabra. Por eso Pablo decía en el versículo 2, por el cual, esto es el Evangelio, por el cual, el Evangelio, decía Pablo, también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. ¿Por qué es importante retener la palabra? Para que ella tenga fruto, a fin de que vivamos conforme a la palabra, no haciendo según el mandato de nuestro deseo personal, sino según el consejo de Dios que nos guía a la abundancia de la vida que está en Cristo, de la cual Dios nos hace partícipe día a día al unirnos a Él y caminar con Él en fe y obediencia. El Evangelio, como bien lo señala aquí la palabra, es algo completamente certero. No es por sí,
si sucede, si ocurre. No, es algo real, evidente y confirmado en la experiencia personal de aquel que se unió a Cristo. La contundente afirmación del apóstol Pablo de la realidad del poder del Evangelio no estaba en su razonamiento ni en la argumentación que Pablo podía hacer a través de su propia sabiduría, sino que esa afirmación de Pablo provenía de la gloriosa declaración del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual, como bien dice la Escritura en los versículos 3 y 4, murió, fue sepultado y resucitó. Y todo esto conforme a las Escrituras. No conforme al pensamiento de un hombre, conforme a las Escrituras. El Evangelio no fue resultado de algo ocasional, de algo fortuito o casual, que ocurrió justamente como resultado de algo casual, sino el Evangelio es el producto del plan divino. Por eso se consumó conforme a las Escrituras. Cuando Pablo habla de las Escrituras, se refería al antiguo pacto. Cuando Pablo habla de las Escrituras, se refería al antiguo pacto. El pacto que había sido manifestado a través de las palabras de los profetas, las cuales están allí señaladas en el Antiguo Testamento. Y evidentemente que ese era el fundamento, lo cual ahora a través de la persona de Jesucristo estaba siendo llevado a su cumplimiento. De tal manera que podemos afirmar que las Escrituras a las cuales Pablo hace referencia era el antiguo pacto. El nuevo pacto se estaba recién escribiendo, estaba en proceso. Pablo está llevando a sus oyentes a considerar que lo que Dios habló en el antiguo pacto, hoy en Cristo, tiene su cumplimiento exacto, completo y perfecto, sin que falte nada. Todo ocurrió no fortuitamente, no por casualidad, sino conforme a las Escrituras. La transformación de Pablo en esta idea de fe en la cual su corazón estaba completamente seguro de la certeza del Evangelio fue a causa de la transformación que él experimentó. No hay convicción sin transformación. La transformación de Pablo fue relevante en el evento de la convicción que había en su corazón. Pablo había sido un excelente conocedor del antiguo pacto, pero solo cuando Dios se reveló a su vida, Pablo conoció la luz. Y al conocer la luz, Pablo pudo cambiar su visión y su paradigma, su modelo de pensamiento, de tal manera que ahora, por medio de la revelación de Dios manifestada en esa obra personal de Cristo en su vida, él pudo finalmente llegar a entender, aunque conocía todas las Escrituras del antiguo pacto, ahora podía entender definitivamente que el Mesías había venido y Él es el Señor. Desde ese momento, Pablo predicó hasta el final de su día sin avergonzarse. Nunca Pablo se volvió atrás, a pesar de que vivió eventos realmente fuertes. Él tuvo que experimentar el cepo colocado en sus pies, estando en la cárcel. También experimentó las cadenas en sus brazos que lo ataban y lo sujetaban. Y aún hubo momentos en donde su vida fue puesta en peligro, apedreado y abandonado, tirado allí como si estuviera muerto. Pero otra vez, en el poder del Evangelio, se levantaba y seguía caminando porque sabía que tenía un mensaje para anunciar.
algo que transmitir, algo que era beneficioso para su vida y lo sería para aquel que lo recibiría. Siempre Pablo había sido un hombre determinado y fiel en lo que hacía, aún estando equivocado. Esa es una cualidad que Dios mira, A Dios le agrada lo que se decide a confrontar y superar el evento de la crisis, porque hay en su corazón la decisión de no quedarse allí postrado, sino creer que hay una posibilidad de salir adelante. Pero cuando lo hacemos solo, es probable que volvamos a tropezar. Si le damos lugar a Dios, tendremos la posibilidad de superar esos escollos. Pablo siempre fue un hombre determinado y fiel en lo que hacía, aún estando equivocado. Era tan determinado y tan fiel que él se dispuso en la concepción que había en su corazón de la palabra, se dispuso a perseguir a los cristianos, lo que en aquella época se los llamaba los del camino, porque proclamaban al Mesías, porque declaraban que Jesús es el Señor. Eso era lo del camino, lo que anunciaban la fe como el elemento relevante del corazón para salir en victoria. Y Pablo se escuchaba y se enardecía, se enfurecía y decía: ¿quiénes son estos? Yo conozco las Escrituras, estos no tienen derecho. Por lo tanto, Pablo se oponía con mucha firmeza, con mucha determinación, al punto tal de muchas veces llevarlo a la cárcel y aún consentir en la muerte, si era necesario. Ese era Pablo. La pregunta es, ¿cómo pudo un hombre así cambiar radicalmente el rumbo de su vida y transformarse en un valiente, audaz y perseverante servidor del Señor que lo rescató? Pablo era uno como estos que hoy conocemos, que matan en el nombre de Dios. Fundamentalistas. Él era de ese estilo. Pero ¿cómo pudo un hombre así transformarse en un servidor de su Señor? Porque él apreció y valoró la obra que Dios había hecho en su corazón. Por eso él dice allí en las Escrituras: por último se me apareció a mí como fuera de tiempo, como un abortivo, como alguien que no era digno, que no tenía mérito, pero la gracia de Dios me alcanzó. Y Pablo nunca soltó esa obra preciosa de Dios manifestada en su corazón a través de la gracia. Nunca la soltó en un saco sin fondo, siempre la retuvo, porque sabía que allí estaba la fuerza de la fe. Su convicción en Dios lo iba a llevar a alcanzar la meta que el Padre había establecido para su vida. Los versículos 5 al 9 nos dan la respuesta del por qué un hombre así pudo transformarse tan radicalmente, de la noche al día, de un extremo al otro. Resulta que el que perseguía ahora pasó a ser perseguido, simplemente porque cambió su paradigma y su visión, su cosmovisión de la vida fue diferente. Ahora entendió que en Dios y en el Señor que había sido manifestado en su vida había un propósito. Y supo que él no podía dejar caer eso a tierra. En este sentido, yo lo comparo a Pablo con Samuel. Dice la Escritura que no dejó caer a tierra ninguna palabra que Dios impartió a su corazón. Tu vida es el mejor depósito en donde la palabra de Dios quiere estar. Y es allí donde tienes que atesorar.
Ahora, para que esa palabra quede firmemente arraigada, es necesario que la vivamos. No tiene que pasar simplemente por un mero conocimiento intelectual. Tiene que haber experiencia personal. La única respuesta para la transformación que vivió Pablo es una verdadera conversión a partir de un encuentro personal con el Cristo resucitado. Eso cambió su paradigma, le dio una cosmovisión de la vida diferente. Su modelo de pensamiento fue totalmente volcado. La dureza de su corazón fue formada en el tiempo en el cual él creció en el conocimiento de las Escrituras, el antiguo pacto. Su corazón fue formado de una manera dura. ¿A través de qué? De la fragua del fariseísmo, que era uno de los movimientos religiosos dentro del judaísmo. Allí en la fragua del fariseísmo se formó el corazón duro de Pablo, el cual moldeó su pensamiento. ¿Cómo lo moldeó el pensamiento de Pablo el fariseísmo? Lo moldeó en la ignorancia de la religión. La ignorancia de la religión es algo que ha perturbado la vida de millones, ha postrado el destino que Dios había planeado para muchos que Él llamó a su presencia para vivir en comunión y disfrutar de la plenitud de la vida que está en Cristo. La religión es el elemento más frustrante en el corazón del hombre. Y todo esto estuvo presente en la vida de Pablo hasta que tuvo un encuentro transformador con la vida misma. No con la religión, con la vida misma. Es decir, un encuentro transformador con la persona del Cristo resucitado. Para Pablo, la ley en la cual él creció y se formó y desarrolló su vida, la ley era su religión. Para Pablo, la ley era la forma de acercarse a Dios. La ley moldeó su manera de pensar. Su corazón no emitía nada más que la ley en la cual él había sido formado y creció. La ley se convirtió en su religión. Y su religión, lo voy a decir de nuevo, su religión se transformó en la vida interior de Pablo, en un muro que le impedía ver la luz del Evangelio. Esto, su religión, lo llevó a negar al Señor, rechazar el Evangelio, y por lo tanto estaba negando la eficacia de la muerte y la suficiencia de la resurrección del Señor, buscando apoyarse en los pobres y débiles argumentos de la religión, la cual nunca tiene la capacidad de conectarnos a Dios. El único que puede conectarnos a Dios es Jesucristo. Y no es cualquier Cristo, es el Cristo vivo, el que murió, fue sepultado y resucitó. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por la religión, no es por los dogmas del hombre, no es por la estructura sacerdotal establecida por la iglesia del medio de la Edad Media. No, es a través de Cristo. Déjame decirte esto: religión y fariseísmo son equivalentes. Tienen dos aristas muy filosas e igualmente dañinas.
Lo que estoy enfatizando es el valor de la obra transformadora en la vida de Pablo. No ocurrió casualmente, fue una experiencia personal con el Cristo resucitado. Religión y fariseísmo son equivalentes, tienen dos aristas muy filosas, igualmente dañinas. ¿Cuáles son? Una es el fundamento en la justicia de las obras personales. Fundamento en la justicia de las obras personales. Yo soy esto, yo soy lo otro. El yo soy. Pero ¿cuál es la otra arista filosa y muy destructora? Es que la idolatría del corazón, que exalta las obras personales, llega al punto de colocar a algo o a alguien en lugar de la preeminencia de Cristo. Y entonces algo o alguien llega a tomar el lugar del Señor, desplazando a Cristo de ese sitio en donde nunca tiene que salir de nuestra vida. Él es el Señor. Su manera de pensar como fariseo tenía un problema y Pablo no se daba cuenta. Es que esa manera de pensar adolecía, no tenía la forma completa de la revelación, ya que la ley, luego lo entendió, era tan solo su ayo, su maestro. ¿Para qué? Para llevarlo a Cristo. Pero él hizo la ley su fundamento, ignorando la verdad de Dios, que había señalado que la ley era tan solo un camino para llegar a Cristo. Solo el encuentro con el Cristo resucitado pudo sacudir las estructuras engañosas e ignorantes de la vida de Pablo, para darle a conocer definitivamente que Dios se reveló completamente en Cristo. Él es el Señor resucitado y ante Él se doblará toda rodilla. Aleluya. Cuando Pablo pudo reconocer que Cristo es el Señor y que sin Él, Jesucristo dijo una oportunidad, el Evangelio de Juan capítulo 15, no recuerdo el texto, búsquenlo allí. Separado de mí nada podéis hacer. Jesucristo es la roca en la cual la vida del cristiano debe desarrollarse, crecer como un edificio espiritual. Cuando Pablo reconoció esto, supo entender que Él es el Señor y que sin Cristo es imposible vivir una vida con propósito. Fue entonces cuando Pablo experimentó la gracia transformadora, porque definitivamente la luz del Evangelio derribó toda barrera de oscuridad que impedía en su corazón la entrada de la presencia maravillosa de la vida misma de Cristo. Termino con esto. ¿Quién puede garantizar una vida con propósito? Una buena pregunta. Porque estamos hablando de que Pablo definitivamente entendió que en la vida hay un propósito claramente señalado, marcado por Dios en su plan, en su diseño. Entonces la pregunta es, ¿quién puede garantizar una vida con propósito? ¿Quién puede garantizar una vida? Escucha bien esto. ¿Quién puede garantizar una vida que en el tiempo se proyecte sin límites, capaz de superar los obstáculos más grandes, aun cuando ese obstáculo sea la muerte?
¿Quién puede darte una vida con la garantía de mirar el futuro, viviendo el presente en Cristo, mirar el futuro con esperanza, sabiendo que hay una eternidad que Dios ha planeado para que la disfrutemos junto a Él? ¿Qué te puede garantizar? ¿Quién lo puede hacer? Pablo encontró la respuesta. Y en los tratos de Dios con nuestra vida, Él nos está llevando a ese punto culminante en donde ya no habrá ninguna posibilidad de volver para atrás, porque la convicción tendrá en tu corazón la forma de una roca que nada en el aspecto emocional lo podrá mover. Al contrario, lo va a motivar. ¿Quién lo puede hacer? La respuesta la encontró alguien que en aquella época los que formaban parte del camino del Señor lo consideraban un loco fariseo. Un loco fariseo. Alguien por quien aquellos que estaban caminando con el Señor no se animaron a dar ni un penique por Él, ni una monedita por Él. Cuando Pablo tuvo la experiencia de conversión y Cristo se manifestó en su vida, quedó cegado. Pablo estaba allí encontrando los rudimentos necesarios para que su fe se fortaleciera en Dios y en Cristo el Señor. Y en ese proceso, cuando Pablo pierde la vista, lo lleva a entrar en la ciudad donde él iba buscando nuevos, elementos para saciar su sed de justicia personal. Y estando allí en la ciudad de Damasco, cegado por la luz de Dios, Dios le habla a un hombre, Ananías, y le dice a Ananías: ve a la casa tal, en la calle tal, allí hay un hombre que está orando. Él sabe que vos vas a ir, vas a entrar, vas a poner tus manos y él va a recibir la vista y la comisión de Dios va a ser establecida en su corazón definitivamente. Esta Ananías reaccionó de la manera que uno puede entender, conociendo la trayectoria de ese loco fariseo. Señor, en todo lugar se habla de lo que este hombre es capaz de hacer. Y Dios le dice: ven, porque instrumento escogido es este. Porque hay algo que en su corazón ha sido marcado. Y lo que yo he marcado, nadie lo puede trastocar. Y Ananías fue, puso su mano, recobró la vista, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y la vida de Pablo hizo un vuelco radical. Pero para eso Dios lo tuvo que poner patas para arriba y darse cuenta que nada de aquello en lo cual él se había apropiado para vivir una vida de justicia personal le había redituado verdadero beneficio, sino que ahora en Cristo descubrió el sentido de la vida y él estaba dispuesto a dar su vida en compromiso de llevar el mensaje del Evangelio. El encuentro con el Cristo resucitado transformó la vida de Pablo. Él supo que no tenía alternativa. Era como hace un tiempo atrás escuchamos, ¿recuerdan? En un debate, por sí o por no. Bueno, Pablo fue confrontado de esa manera. Pablo, es tu momento. Es ahora. Es sí o no. La respuesta de Pablo: Señor, la experiencia de tu presencia es lo que realmente importa y no necesito más nada. Y Pablo se rindió completamente. Te invito, hermanos, a estar en pie, por favor. Quizás todavía en el proceso de la vida en la cual nos encontramos,
Estamos enfrentando situaciones que muchas veces confrontan nuestra fe. Nos hacen dudar del lugar en el cual nos hemos posicionado a causa de un nuevo pensamiento que la luz del Evangelio ha traído a nuestra vida personal. Y Dios quiere afirmar nuestro corazón en ese camino en el cual no hay lugar para retroceder. Un camino en el cual la fortaleza de Dios está para afirmar nuestro corazón y llevarnos a superar los obstáculos sin temor, sin dudar, teniendo plena confianza y convicción en Dios. Y para esto el Señor hoy nos dice que Él es las primicias de la resurrección. Aleluya. Aleluya. Señor, te damos gracias porque tú has permitido este momento para que pudiéramos, Señor, estar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en la vida de Pablo el ejemplo que necesitamos, afirmar nuestro corazón a fin de tener, Señor, la gracia que es de parte tuya, la cual es necesaria y suficiente para todos los eventos que la vida pueda presentarnos. Gracias, Señor, porque tú nos estás desafiando a romper con moldes y estructuras en nuestra manera de pensar, a fin de dejar todos aquellos argumentos que forman parte de un pasado en donde no hubo fruto en la cual pudiéramos nosotros gustar de la vida en toda su plenitud. Pero hoy, Señor, tú nos estás mostrando el concepto de una verdad que es relevante y trascendente, el testimonio de la persona de Jesucristo. Y a través de Él, tú nos estás llamando a un compromiso genuino y real, en donde nuestra vida está puesta, Señor, en el altar para hacer en tus manos una ofrenda de alabanza. Como lo fue la vida del apóstol Pablo. Tú, Señor, no has cambiado. Aquel que transformó la vida de este loco fariseo, también hoy puede volver a hacerlo en la vida de cada uno que está aquí, expectante de lo que Dios quiere y en verdad va a hacer. ¿Por qué tenemos esa confianza y esa seguridad? Porque estamos creyendo en un Cristo vivo, aquel que resucitó y es la primicia y nos garantiza que en el proceso hay un final glorioso. Aleluya. Gracias, Señor. Muévete, Señor, en cada vida. Haz tu obra, Espíritu Santo. Sella, Señor, esa palabra que tú has escogido y señalado para que cada uno, Señor, al volver a su casa, lleve el testimonio, Padre, de la marca que tú, Señor, has puesto en su mente, en su espíritu, en su alma, y que aún tendrá consecuencias en el día de la resurrección, transformando el cuerpo. Aleluya.